Familia. Temas de familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Un placer saludarlos, un placer recibirlos en esta su casa, la casa de Temas de Familia, siempre con temática de interés para todos ustedes y sobre todo para mejorar su calidad de vida. Uno de los problemas más comunes que tenemos los seres humanos es el dolor y cada uno los asume de una manera diferente. Hay quienes tienen ese umbral del dolor alto y otros bajos, y lo que puede ser doloroso para mí seguramente no es doloroso para cada uno de ustedes o viceversa. Hoy vamos a hablar sobre la migraña y cómo podemos empezar a diferenciarla de un dolor de cabeza normal. Yo pienso que el dolor de cabeza es uno de los dolores más comunes a nivel mundial y tengo entendido además que se presenta tanto en hombres como mujeres entre la adolescencia y ya la edad adulta o la adultez mayor, y significa precisamente una reacción a algo que está sucediendo en la vida. La migraña, por el contrario, es otra clase de dolor un poco más profundo, más intenso y de la cual vamos a hablar en el día de hoy. La vamos a describir, vamos a conocer su sintomatología y el por qué se presenta en nuestras vidas. Para acompañarnos en este proceso, para saber un poco más sobre la migraña, hemos invitado al doctor Wilfrido Castro, quien es médico general, cirujano y además médico alternativo. Bienvenido, ¿cómo está? Un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, Patricia, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, vamos a comenzar por definir, doctor Wilfrido, la migraña. ¿Qué es la migraña? Bueno, la migraña es un dolor de cabeza no común, es un dolor de cabeza que se asienta sobre una de las partes del cráneo, media cara, medio del lado izquierdo, del lado derecho. Es un dolor intenso que puede ser manifestado en varias ocasiones, tiene salvas, o sea que aumenta en algunos momentos y que puede tener una duración mayor a un dolor de cabeza común, que da otra sintomatología. Pero entonces, bueno, comencemos como a ir desmechando esto, ¿cierto? El dolor de cabeza común, ¿cuánto normalmente debería durar un dolor de cabeza común? ¿Por un golpe o porque tenemos estrés o por, no sé, tantos factores que pueden incidir precisamente en tener un dolor de cabeza? Un dolor de cabeza común puede durar horas y que solamente alivia con cualquier analgésico. Un dolor de cabeza de migraña es un dolor de cabeza que no alivia con analgésicos y que necesita otras conductas para mejorarlo. Ok, sintomatología me dice que puede ser muy común, es decir, sentimos una pesadez, pero también hay partes de nuestro cuerpo específico, de nuestra cara, que se incrementa ese dolor. Por ejemplo. Un dolor de cabeza común es toda la cabeza. Un dolor de cabeza migrañosa es parte de la cabeza que puede comprometer parte izquierda, parte derecha, puede comprometer parte posterior o parte anterior. Nunca es generalizado. El ojo también. Yo he escuchado personas que sufren de migraña que se dicen que tienen un dolor intenso dentro del ojo. ¿Eso hace parte también de la sintomatología? Hace parte de la sintomatología, una punzada ocular y la fotofobia, que es cuando la persona tiene aversión a la luz en ese momento de dolor de cabeza. Un dolor de cabeza común no hay este síntoma. ¿La migraña es una enfermedad? ¿Tiene cura? ¿Es tratable, manejable? Sí, es una enfermedad y tiene cura. Anteriormente, y te comento por experiencia propia, yo soy médico, como tú lo mencionaste, y duré 35 años sufriendo de migraña. Mis colegas, electrofisiólogos, neurólogos, decían, hermano, usted tiene que vivir con la migraña para toda la vida, que no lo va a matar. Y resulta que sí, la migraña también mata. Uno de mis últimos episodios de migraña me dio, manejando mi automóvil, me dio un síncope, o sea, un desmayo, y eso casi me cuesta la vida. Fue cuando me preocupé por la migraña y decidí ahondar en otras terapias, en las terapias alternativas. Culturalmente, doctor Wilfrido, de pronto dejamos pasar esta sintomatología o estas situaciones que se nos presentan en la vida porque pensamos que tenemos que convivir con ellas, como le decían sus colegas, y no ponernos realmente como a ver el fondo de la situación, como a buscar soluciones para cortar, para buscar esa cura, precisamente ese tratamiento que puede a mí servirme, a usted servirme y que puede mejorar mi calidad de vida. Claro que sí, Patricia. Normalmente uno con el día a día del vivir va dejando esto a un lado. Vive con la migraña y no se preocupa por ella. Pero cuando ya genera síntomas que realmente pueden costarle la vida a la persona o que incapacita tanto, entonces es cuando decidimos tomar conductas alternativas para curar nuestra migraña. Hablemos de cuáles son esas causas que pueden incidir precisamente en que una persona tenga migraña y otra no. Puede ser genético, puede ser adquirido,
puede ser por alimentación, puede ser por cuáles son esos factores que hacen precisamente esas causas que hacen que hoy en día tantas personas sufran de migraña. Sí, la parte genética existe. El gen te genera una rama para que tú puedas sufrir la migraña igual que tus padres o anteriores. Pero más que la parte genética es la parte de la conducta o la vivencia como tal. Las conductas que uno asume por heredarlo, el comportamiento de vida que uno tiene, alimentación, falta de ejercicio, eso es más del estilo de vida que uno tiene que lo aprende de sus padres. Y eso generalmente es lo que lleva a que las personas se enfermen. Por ejemplo, se ha determinado que hay personas, hijos adoptivos, sufren el mismo cáncer de padres adoptivos. Es ahí donde uno dice, el gen no interfiere en la enfermedad. El adquirir la enfermedad. Es el estilo de vida que el padre le enseña a su hijo y que ese estilo de vida le permite adquirir la enfermedad que tiene el padre. Mire qué increíble además este tipo de situaciones, porque uno ve que sí hay como una población específica que sufre de migraña, ¿no? De pronto uno encuentra dentro de su grupo de amistad o dentro de su núcleo familiar, de pronto encuentra una o dos personas que sufren de migraña, según su conocimiento, su especialidad y según su experiencia además como médico y como persona que vivenció por tantos años la migraña. ¿Qué nos dicen las estadísticas? ¿Cuántas personas padecen hoy en día, hablemos de Colombia, no sé, de migraña? De 10 personas podemos estar hablando de un 50%, 5 personas. ¿Es bastante? Sí, es mucho, es muchísimo y las personas están acostumbradas a vivir con la migraña. ¿Qué pasa después de un episodio de migraña? Como usted decía, puede llegar hasta una pérdida de la conciencia, puede haber un desmayo, puede haber una visibilidad borrosa, pueden haber muchos síntomas adversos que se unen precisamente a la sintomatología general de la migraña que hacen que uno no pueda ni ir a trabajar, ni manejar, ni hacer actividades diarias. Los que estamos al lado de pronto decimos, bueno, pero tampoco es para tanto, pero el quien lo vive es quien lo goza, sí. ¿Cierto? Quien lo sufre. Quien lo sufre. Sí, quien lo sufre. Realmente la migraña posterior a un evento de migraña y empezando por el mismo evento de migraña es muy incapacitante. Tan incapacitante que no le permite a la persona ser social. Tiene que apartarse, no puede compartir en muchas ocasiones porque el que vive realmente con migraña es un karma. Y realmente la lesión incapacitante que eso genera, no solamente personal, sino laboral, es bastante importante. Hoy día la mayoría de las personas se incapacitan más por migraña que por cualquier otra enfermedad. Increíble. Sí. Y los empleadores deben asimilar también y asumir también este peso, sí. ¿Cierto que sí? Vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a seguir conversando con el doctor Wilfrido precisamente sobre la migraña, pero quiero que ustedes me acompañen y se comuniquen con nosotros, que sean participantes también de esta temática. 317-7741, pueden llamar a esa línea telefónica o escribirnos a nuestras diferentes redes sociales, temasdefamilia@telecaribe.com.co, es el correo electrónico, temasdefamiliatc, es nuestro Facebook, @tdefamiliatc, Twitter y @villalvitapat, el mío personal. Pausa cortica y ya regresamos a Temas de Familia. Temas de familia. Temas de familia. De regreso con ustedes en Temas de Familia, hoy conversando con el doctor Wilfrido, quien es un médico general, cirujano y médico alternativo, además, quien nos está acompañando el día de hoy para ampliarnos un poco más la temática de la migraña, conocer qué significa, por qué se presenta en ciertas personas y en otras tantas no, qué la causa, sobre todo cómo se puede mejorar. Como él lo ha dicho, con su experiencia propia, duró 35 años con migraña y hoy en día con medicina alternativa también ha logrado salir de este proceso. Vamos a hablar ahora, doctor Wilfrido, de cuántos tipos de migraña existen. Realmente existen 138 tipos de migraña. ¿Tantas así? Tantas así. Y muchas de ellas son convulsiones. La gente que padece convulsiones son eventos migrañosos también. Son eventos que generan un dolor intenso y que además del dolor generan contracciones musculares que son más incapacitantes. Las migrañas son evolutivas. Generalmente las más comunes son las migrañas digestivas, las migrañas vasculares.
Cuando hablo de migrañas digestivas, son todo proceso digestivo que te genera un dolor de cabeza, eso es una migraña Y que se convierte en digestiva. migraña. Exactamente. Es decir, no un dolor de cabeza normal, sino aquel ya que mencionamos que tiene una sintomatología específica, ¿no? Sí, todo paciente que tiene, por ejemplo, distensión abdominal, náuseas, eructos, que se llaman singultos, esa sintomatología o que en ocasiones te van a generar una punzadita en el ojo, se llaman auras, son signos antes de que te dé el dolor de cabeza. Un proceso digestivo anómalo te va a generar una cefalea, un dolor de cabeza, eso es un tipo de migraña. Otro tipo de migraña, las vasculares, los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, alteraciones de la presión, alteraciones en su sistema circulatorio, que genera falta de oxígeno en el cerebro, también van a generar dolores de cabeza. Ese tipo de dolor de cabeza es un tipo migrañoso vascular. Los hormonales, sobre todo en las mujeres, por efecto de los estrógenos. Por los cambios en la menstruación los cambios también. en la menstruación es un ciclo hormonal que se presenta por estrógenos y los estrógenos exacerban la migraña. Por eso una persona migrañosa no debiera tomar anticonceptivos, porque exacerban más la migraña y exacerban los problemas vasculares. Esos a la larga o a la postre van a terminar en una cefalea Eso de pronto migrañosa. son los más comunes. Estamos Sí, hablando de los los más comunes. digestivos, los cardiovasculares, los hormonales. Hormonales. Los hereditarios. Hereditarios también. Cierto que sí, claro también que sí, podríamos juega un hablar papel de muy ellos. importante. Juegan un papel muy importante. ¿Qué factores externos pueden hacer también que nos dé migraña? Es decir, el estrés, el corre-corre, el no tener tiempo para nada, el no poder concentrarse en ciertas cosas, ¿eso también puede hacer que nuestro cuerpo reaccione produciéndonos migraña? Definitivamente sí. El estrés, que hoy día dicen, el estrés es la Es la enfermedad enfermedad de del todos, siglo ¿no? XXI. Y realmente, si uno lo ve, el estrés es tu sistema de alerta. Es quien te avisa que va a venir algo y que tú tienes que prevenirlo para que eso se dé. No es una enfermedad y lo estamos tratando como una enfermedad del estrés. Tu cuerpo te avisa, señores, aquí viene este síntoma, si usted no lo corrige, va a haber una peor consecuencia. Entonces, el estrés es tu sistema de alerta que te está avisando, detente, haz algo, corrígelo y te evitas la situación. Pero como no lo hacemos y por el diario vivir, la vida cotidiana, el comer corriendo, el salir corriendo al trabajo, para poder producir y vivir en la vida, es lo que te está generando cambios de salud. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Por qué? Porque entonces nos estamos dejando llevar por la vida Sí. y por las cosas que nos traiga la vida. Y no tenemos nosotros el mando de nuestra vida, sino la vida el mando de nosotros. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Sobre todo inculcar a los niños a tener la pausa, a comer de una manera adecuada, a adquirir unos hábitos básicos necesarios para que esto no se convierta de generación en generación. Y como usted dijo hace un ratico en el bloque anterior, no necesariamente todo se hereda Exacto. por gen, sino también adquirido dentro de un mismo núcleo familiar. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar todo este proceso? Un estilo de vida. Realmente un estilo de vida. Los padres no solamente tenemos que vivir para trabajar y producir a nuestros hijos, también tenemos que educar en la parte de un estilo de vida tranquilo, nutricional, de ejercicio, de reposo, de alimentación, de tranquilidad, de resolución de problemas, para que podamos tener una vida saludable. Realmente el ser humano vive hoy día en busca de la felicidad. ¿De acuerdo? Y esa felicidad necesitamos tener un concepto principal, que es la salud. El mayor tesoro que tenemos en la vida es la salud. Y si nosotros no apreciamos la salud, sino que la dejamos de lado por la vida cotidiana, del trabajo, del día a día, de la alimentación, de todas las cosas que estamos haciendo hoy día mal, entonces vamos a repercutir en enfermedades. No solamente con la migraña, sino en enfermedades crónicas degenerativas. Claro que sí. Hablemos en este punto, doctor Wilfrido, de a qué edad comienza a presentarse la migraña. Yo mencionaba cuando iniciamos el programa, según investigaciones que se han realizado, que a partir de la preadolescencia, adolescencia, me imagino que cuando ya comienzan los cambios hormonales, además, tanto en hombres como mujeres, comienzan ciertos cambios también en su organismo y pueden presentarse las migrañas a partir de ahí, o ya se han presentado casos de personas más jóvenes, es decir, niños, jóvenes, todavía aún, quienes presentan migraña. Sí, anteriormente, Patricia, la migraña solamente era del adolescente hacia adelante. Hoy día, por ese estilo de vida del que venimos hablando,
La migraña se presenta ya en niños a corta edad. Desde los 5 años ya estamos hablando de migrañas en niños. Cefaleas por tensión. Es el estilo de vida que se está inculcando, que el niño ve en la casa. La ausencia Eso puede de ser sus además padres. un Sí. signo de alerta, pues para nosotros como padres decir, ¿cómo así si mi hijo tiene 8 años, 5 años, está presentando esta clase de síntomas, esta clase de enfermedad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿De pronto es una alarma para nosotros cambiar como ese switch del diario vivir? Sí, definitivamente sí. La vida son los hijos. Y los hijos realmente cuando comienzan a presentar síntomas como este tipo de migrañas, entonces hay que hacer un pare en el camino. Y ese pare es cambiar nuestro estilo de vida para corregir todos los problemas venideros y que no le estamos prestando atención a esta situación que nos está mostrando un niño a tan corta edad, cuando realmente las enfermedades anteriormente se presentaban 40, 50 años. Hoy día estamos viendo personas que ya mueren entre los 20 y 60 años, o sea, a más corta edad, porque no estamos prestando atención a todo este estrés, entre comillas, que se nos genera en nuestro organismo. Supongo que hay factores, es decir, circunstancias que se presentan en la vida que disparan estos episodios de migraña. ¿Cuáles podrían ser esos factores? Mucha gente dice, por ejemplo, no, es que en mi empresa hay mucho estrés, hay un acoso laboral, allá tenemos que rendir esto y lo otro. Yo le pregunto a Hay los unas pacientes, metas, ¿no? sí, De que hay que unas metas entregar para cumplir. fin de mes. Entonces yo le pregunto a la persona, ¿tú qué estudiaste? Ingeniería. Cuando la estudiaste, ¿por qué la estudiaste? Porque te gustaba, hazlo con amor. Hazlo con amor, haz tu trabajo con amor y verás que desaparece el estrés. Entonces, tenemos la capacidad de racionalizar y esa capacidad nos permite a nosotros discernir para resolver cualquier situación que pensamos que son problemas. Es realmente cambiar de actitud, cambiar el chip, cambiar la parte mental, porque un estado mental adecuado va a mejorar nuestra salud. Más adelante podríamos hablar de que los sentimientos, tanto en el trabajo, personales, familiares, sociales, alteran nuestra salud. No, pero hablemoslo de una vez. Si ya Ok. tocó el tema, enfoquémonos en eso, porque precisamente aquí lo que queremos es hablar sí del problema que existe, que es una realidad, pero buscar soluciones. Y las soluciones, por supuesto, las trae usted, que es especialista. Yo soy simplemente la transmisora de eso Ok, a nuestros Patricia, televidentes. Pero sí es importante que si hay cualquier cosa que sea significativa, que aquel televidente que nos está viendo, que se siente identificado, que padece migraña, que no sabe qué hacer, que no puede ir a trabajar, que no le da para cuidar a los hijos, que eso también cambia el estado de ánimo, pone a las personas irritables precisamente porque no saben controlar esa situación y porque no saben o no pueden hacer más cosas porque la migraña no se los permite. Entonces hablemos de una vez de esos sentimientos que hay que tener ahí presentes. Voy a hacerlo en forma particular o personal. Su experiencia Sí, de vida, mi claro que experiencia sí. de vida, porque realmente es impresionante. Sufrir 35 años de migraña, ser médico y atender un paciente con una vena canalizada poniéndome un medicamento para curarlo, me generaba estrés, me generaba tensión. ¿Qué le voy a ofrecer yo a una persona si yo estoy enfermo? ¿De acuerdo? Entonces, esas situaciones estresantes es lo que genera que las personas se encaminen a deteriorar sus sentimientos. Y lo que decía los sentimientos, por ejemplo, una persona que coge rabia, la ira, determina daño en el hígado. La euforia daña el corazón. El miedo daña el riñón. ¿Has visto que se orinó del miedo? Sí. ¿Se acuerdan? Entonces, al decir se orinó del miedo, Repitamos. Entonces, la ira daña la el ira hígado. daña el hígado. Y hay dichos que dicen, comerás de tu hígado, Ok. por la rabia. La euforia daña el corazón. El que se ganó la lotería se emocionó y le Y dio le un dio un infarto paro y se cardíaco, murió. claro. El miedo daña el riñón, la tristeza daña el pulmón. Los niños cuando están con miedo o las personas adultas cuando están con miedo hacen más micción, orinan más, porque está afectando directamente ese órgano. Entonces, cada sentimiento tiene una relación con nuestros órganos, Ok, directamente. directamente. Eso es lo que nos afecta. Ok. Y según su experiencia, 35 años padeciendo migraña, salir de eso, es decir, todo ese tiempo teniendo esa tensión, sus órganos sufriendo,
porque tenía que atender pacientes, pero no estaba en las condiciones óptimas para hacerlo. Yo pienso que uno además se va como cerrando a la banda, ¿cierto? No va buscando soluciones, sino que va dejando que precisamente eso lo consuma. ¿Qué hizo en ese momento cuando dijo no puedo más? Cuando ya pensó que ya se le dio el desmayo cuando estaba manejando, dijo no puedo seguir con esto después de 35 años. Sí, Patricia, uno se cierra, como dices tú, se cierra de banda y va aceptando la enfermedad. Pero cuando me pasó eso último de tener un desmayo y casi accidentarme en mi automóvil, entonces busqué una alternativa. Gracias a Dios llegó a mí un equipo de medicina bioenergética, un equipo que en tan solo 20 minutos sin tomar ningún químico me quitó una crisis migrañosa de las cuales yo vivía a diario. Ese equipo me permitió a mí conocer en la medicina alternativa la mejoría de todas las enfermedades y que realmente este programa pues, nos permite difundir esa información para que todos ustedes que padecen enfermedades no se queden estancados en ellas. Y de eso vamos a hablar ahorita, precisamente esa tecnología que está hoy en día a la mano, precisamente de especialistas como usted, y que también puede ser beneficioso para tantos de ustedes que están padeciendo migraña. Pero tenemos llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Patricia Mercado. Patricia, bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué querías compartir con nosotros hoy? Bueno, le quería preguntar al doctor, es que cuando yo como ciertos alimentos que contienen mucha azúcar, me da migraña. Quiero saber si eso tiene alguna relación, porque he ido notando en los últimos 6 meses que cada vez que como ciertos alimentos así que contienen bastante azúcar, me dan migrañas. Quiero saber si es causado por eso, si es por las horas de la alimentación, no sé. Okay. ¿Y a qué hora normalmente consumes azúcares? ¿A cualquier hora del día o tienes una hora a cualquier específica? hora del día, pero generalmente es después que llego del trabajo, o sea que ya en las horas de la noche. Ok. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente que está comunicándose con nosotros? Claro que sí, el azúcar te genera crisis de migraña porque el azúcar en nuestro cuerpo se transforma en ácido láctico. Eso genera acidez en nuestra sangre y la acidez genera un proceso inflamatorio a través de los vasos sanguíneos. Ese proceso inflamatorio libera algunas sustancias en nuestro organismo que se traducen en dolor posteriormente. Entonces, ¿estamos hablando de cualquier dulce o los carbohidratos en exceso también pueden generarnos esto? Proteínas, carbohidratos, azúcares, lácteos producen todo esto. Entonces, ¿qué comemos? Generalmente el ser humano está acostumbrado a comer más proteínas y más carbohidratos que vitaminas y minerales. El aumento en la ingesta de proteínas, carbohidratos, es proceso de generar enfermedades. La gente tiene más deficiencia de vitaminas y minerales porque estamos ingiriendo más proteínas y más carbohidratos. Ok, entonces debemos consumir ¿qué? Más frutas, más verduras, que esos son los que nos van a más presentar. granos. Ok. No es volvernos vegetarianos, porque la gente hoy día no tiene la Es costumbre como un de eso. balance también, Es un hay que equilibrio. buscar un balance porque el organismo igual equilibrio. necesita tanto de las proteínas como de los carbohidratos, de los minerales, de los líquidos, todo. Ya casi todos los programas yo les recuerdo y nuestros especialistas también a los televidentes realmente cómo debe ser ese conjunto de sustancias que debemos consumir los seres humanos para tener una vida saludable. Sí. Importante también mencionar, doctor Wilfrido, la sensatez que debemos tener como seres humanos en el momento del consumo de alimentos. Y se lo digo porque a veces tenemos o somos exagerados para comer. Aquí, en nuestro Caribe, culturalmente, bueno, en las esquinas tenemos los fritos, llenos de grasa y llenos de cantidades de cosas. Comemos exageradamente. Muchos también desayunan y comen, sobre todo la comida en la noche, que debe ser más liviana, o sea, también la hacen bastante pesada, ¿cierto? Entonces esto también puede generar, por ejemplo, que esas personas que padecen de migraña o que pueden llegar a padecer de migrañas, se les incremente. Claro que sí, Patricia. Un proceso de digestión dura alrededor de entre 3 a 6 horas. Y las personas comemos y antes de las 6 horas estamos volviendo a comer. Hay quienes viven para comer, no comen para vivir. Exactamente, entonces ahí es donde hablamos de comidas pesadas. Y esa intensidad de comer las cosas, o sea, comemos más carbohidratos en vez de comer frutas. Y esos carbohidratos se transforman en azúcares en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque uno ha escuchado siempre que las personas que sufren de migraña, que es mejor que no, que eliminen el café de su dieta, que eliminen los chocolates,
todo lo que es como negro, que tiene cacao, ¿eso es perjudicial? ¿Sí es cierto eso o es un mito? Son mitos, porque el problema del café no es tanto el café. Si usted se toma un café sin azúcar o muy bajo en azúcar, yo generalmente recomiendo la miel de abeja, que es un endulzante natural, ¿de acuerdo? El café no es que dé migraña, de hecho, la cafeína se utiliza en tratamientos para la migraña. Increíble. ¿Cierto? Entonces sí es un mito. Entonces es un mito. El problema del café es que lo endulzamos y que no nos tomamos un pocillito al día, sino unas 4 tazas al día o 3 tazas de café al día. Ese es el problema, los excesos. Yo me y tomo los varios de defectos. tinto al día, pero nunca los endulzo. ¿Y sufres de migraña? No, Ok, para entonces nada. corroboras lo que estoy Y diciendo. duermo divinamente. Los endulzantes, los azúcares, al producir el acidez, producen inflamación de nuestro sistema circulatorio, que liberan sustancias y nos generan inflamación y dolor. Ok, tenemos nuevamente llamada. ¿Con quién hablo? Se cayó la llamada telefónica en este momento. Hablemos ahora del proceso de controlar la migraña o mejorar esta enfermedad por medio de la medicina alternativa, ¿verdad? Usted mencionaba hace un momentico que hoy en día la tecnología ha ayudado mucho y los avances, además, en materia de medicina alternativa también. Estos adelantos han hecho que no solamente cure la migraña, sino una cantidad de enfermedades que de pronto la medicina convencional no ha dado en el clavo. Hablemos de eso, de la medicina alternativa y cómo mejora precisamente la condición de las personas que padecen de migraña. La medicina alternativa son terapias no farmacológicas. Una terapia es un estilo de vida. El ejercicio es un estilo de vida. Tener un ejercicio adecuado significa mejorar circulación para oxigenar nuestras células y nutrirlas. Tener un ejercicio adecuado significa mejorar el sistema linfático, por donde eliminamos nuestra toxicidad. Tener un sueño reparador, o sea, un descanso adecuado en el que las células se reparen para que nuestros sistemas estén regulados y equilibrados. Tener una alimentación sana y balanceada. Yo la alimentación la pongo como una pirámide. En la base, el ejercicio y el mantenimiento de nuestro cuerpo. En segunda instancia, nuestra alimentación a base de frutas, cereales, granos, verduras. Agua, la gente no toma agua, la gente toma agua por sed. Y resulta que cuando usted tiene sed está deshidratado. Un vaso con agua no va a suplir. Imagínese una planta que usted riegue semanalmente. Imagine su cuerpo, 100.000 millones de células, 100.000 millones de plantas que riegue cada 8 horas, 2 vasos con agua al día, porque la tercera parte del día la pasamos durmiendo. Claro. Entonces, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, el agua, y vamos por el agua. Luego los otros nutrientes como las proteínas ya están en la cúspide, o sea, en menor proporción. A nosotros nos enseñaron a comer 80% del reino animal, exactamente, ese triángulo. Ese triángulo, Pero famoso lo triángulo. tenemos invertido. 80% del reino animal y 20% del reino vegetal, cuando debe ser al revés. Lo contrario, claro que sí. Claro que sí. A ver qué tiene para decirnos nuestro televidente que se está comunicando con nosotros. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿con quién hablo? Con Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué querías compartir hoy, Sandra? Tengo una inquietud. Yo Adelante. tengo un familiar que le da migraña. ¿Qué de cierto hay que ella dice que ve luces cada vez que tiene dolor y se encierra, se pone oscuro? En ese caso, ¿qué debo hacer yo como para ayudarle a ella? Porque me pone nerviosa de ver la situación que está. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sandra, por compartirlo con nosotros. Son experiencias realmente de personas que están vivenciando algún familiar, algún ser querido que padece migraña y realmente uno no sabe qué hacer en esos casos. Sí, Sandra, mira, esta persona, eso se llama fotoxias, tiene problemas de luz en sus ojos y es un problema vascular. A esa persona le recomiendo que en su habitación no haya absolutamente nada, ningún halo de luz. Tiene que ser completamente oscuro, las cortinas deben tener un forro oscuro, negro o azul torquí. Si hay televisor, fuera el televisor del cuarto. Si no lo pueden sacar del cuarto, pues forrar el televisor en la hora de dormir. Si hay espejos, igual forrar con telas oscuras, porque generalmente todo eso genera una energía positiva que captura nuestro cuerpo y que desequilibra la célula, ¿ya? Al desequilibrar la célula, la desarmoniza y genera un proceso inflamatorio. Y eso es cierto, ese es un tipo de migraña que se llama fotosensible. A la luz hay molestias, entonces ¿Y ven si se ven cocuyitos. chispitas Sí, y se ven punticos? cocuyitos, plateados, dorados.
y eso es no porque tenga afecciones oculares, sino porque es un reflejo vascular. Ok, ¿qué hace la persona que está alrededor, además de tapar todos estos elementos de una habitación que usted ha mencionado? ¿Qué hacer? ¿Llevar la urgencia? De pronto, ¿qué? ¿Brindarle agua, reposo, taparle los ojos? Hielo, ocluir los ojos con un antifaz, evitar cualquier momento de luz. Un analgésico puede calmar en ese momento el dolor. Si no lo calma, consultar la urgencia. Eso es lo más importante, Sí. que sean los especialistas quienes recomienden precisamente y mediquen. Vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales y ya regresamos. Temas de familia. Temas de familia. Continuamos en temas de familia hablando sobre la migraña. Increíblemente son muchas personas, las estadísticas lo mencionan, que padecen precisamente de migraña a nivel mundial. Tiene en sus manos un aparatico que me causa sensación y veníamos hablando precisamente del cómo se utiliza y quiero que se lo muestren a los televidentes y el por qué existe hoy y mejora además la condición de las personas que sufren de migraña. Este es un equipo que llamamos médico de bolsillo. Gracias a este equipo tuve la bendición a través de Dios de curar mi migraña. Y por aquí empecé yo a estudiar la medicina alternativa. ¿A usted más nunca le dio migraña? Jamás. ¿Hace cuánto no sufre de migraña? 5 o 6 años, alrededor de 5 o 6 Nunca le ha años. dado ni un leve episodio. Jamás. Ok. Entonces, después de padecer tanto tiempo de migrañas, un día una persona me presentó este equipo y me dijo, mira, esto te va a curar la migraña. Realmente yo dije, bueno, ya yo he probado todas las terapias y mis colegas, electrofisiólogos, neurólogos me dicen, vive con ella, no te va a matar. Pero ¿qué me costaba si ya había estudiado todos los tipos de migraña, había hecho todos los Con el tratamientos? conocimiento además que le da Sí. el ser médico. Y todos los tratamientos y decía, bueno, ¿qué más me da? Intentemos, a ver. Y en tan solo 20 minutos este equipo me quitó el dolor de cabeza. Fue cuando me interesó ver la medicina alternativa, porque nosotros los médicos somos estudiosos, somos estadísticos y creemos mucho en las estadísticas. Desafortunadamente en la medicina alternativa no ha tenido esa curiosidad de mantener las estadísticas, pero que realmente es un proceso en el que los pacientes se curan y definitivamente yo me curé de la migraña con este equipo. Es un equipo chino que tiene galardones a nivel mundial. ¿Y cómo que funciona? tiene Además es de galardones. bolsillo, ¿no? Sí, es de bolsillo y es mucho mejor que utilizar un celular. Ahorita vamos a hacer una prueba para que veas cómo pierdes fuerza con un celular, cómo pierdes equilibrio con un celular y cómo con este equipo recuperas esa fortaleza. ver, hagamos. De acuerdo, este equipo funciona como todo corriente eléctrica, dos polos, como toda célula de nuestro cuerpo que tiene dos polos, positivo y negativo, claro. y que mantienen una energía equilibrada. Esa energía en nuestro cuerpo se afecta por la utilización de todos los electrodomésticos, por la utilización de celulares. Perdemos la energía, perdemos el equilibrio, perdemos la fuerza. Este equipo recupera esa energía. Con solo yo agarrarlo en esta forma y colocar mis dedos en los electrodos, ya comienzo a regular mi energía. Solo así comienzo a regular mi energía. Y si yo tuviese un dolor, por lo menos la migraña, entonces yo empezaría a masajear mi cuero cabelludo en esta forma, contralateralmente, un polo positivo con otro negativo. Esto va a permitir en tan solo 20 minutos que yo quite una crisis de migraña. Posteriormente ¿Y preventivo hago esto. puede ser? Es decir, Es que hay ¿se que puede hacer? usarlo. Ok. La medicina alternativa es más preventiva que curativa. curativa. ¿De acuerdo? Aunque cura muchas enfermedades, la medicina preventiva es lo ideal para todas las personas. Yo uso el celular todos los días para hacer llamadas, Claro. para cualquier cosa que yo necesite, uso el celular todos los días. ¿Por qué no usar un equipo que me va a beneficiar más que usar un equipo que me está perjudicando? Entonces, es preventivo. Muestra a ver, vamos a ver, ¿cómo tengo que ponerlo? Aquí. Así, y colocas tus 5 dedos en los electrodos. Tú no sientes que Nada. se mueva ni nada, pero si tú duras unos 5 minutos, sientes como tu cuerpo comienza a relajarse, comienza a quitar las tensiones musculares. Y posteriormente, cuando masajeas la zona de dolor, desaparece el dolor. Se llama médico de bolsillo porque no solamente es para el dolor. Con ese equipo hasta sacamos cabello. El doctor Pugliese, o sea, tenemos estadísticas. ¿Cómo así?
Sí, la persona que tiene caída del cabello, al cepillar todos los días, mejora la circulación del folículo piloso, oxigena el folículo piloso y tanta sorpresa me llevé yo que se lo recomendé a un profesor mío, el doctor Pugliese, de la Universidad Metropolitana, un señor ya mayor, con una calvicie de muchos años, solamente con cabello de este lado. Ese señor anda feliz por Barranquilla diciendo, el doctor Castro me sacó cabello. Con solo masajear su cuero cabelludo para estabilizar su energía, comenzó a tener cabello. Y realmente saca el cabello, evita la caída del cabello. ¿Cómo se llama este aparatico? Bioarmonizador eléctrico, sencillamente médico de bolsillo. Médico de bolsillo, pero Sí. así no se consigue en el mercado. No, masajeador capilar. Masajeador, pero sirve para una cantidad de cosas. Sí, para muchas cosas. ¿Cuánto Hasta dura para la esto? fiebre. ¿Mucho tiempo? Mi equipo tiene desde que lo compré 7 años y sigue funcionando. La garantía de funcionamiento del equipo son de 10 años. Increíble, 10 Sí. años teniendo calidad de vida. Excelente calidad de vida. Prevención además. Doctor Wilfrido, usted de pronto, como es médico, cirujano, pero además médico alternativo, de pronto combina tanto la medicina alternativa como la medicina clásica convencional para mejorar precisamente la migraña, o se inclina un poco más por la una que por la otra. En esto hay que ser muy responsable y eso es un consejo que le voy a dar a todas las personas. La medicina hay que ser osado pero responsable. Y uno como médico alternativo, porque hay muchas personas que son médicos alternativas sin ser médicos convencionales. Para mí es fundamental combinar ambas cosas. La medicina convencional es una buena medicina, llevándola con responsabilidad, con ética, con profesionalismo, es una excelente medicina, al igual que la medicina alternativa. Ambas combinándolas pues tengo excelentes resultados. Entonces, el tópico es de ambas, pero me inclino más a la conducta natural que a la conducta química. Usted mencionó hace un rato que hay 138, si no estoy mal, Sí. clases diferentes de migraña. ¿Para cada una de esas 138 hay un tratamiento específico? ¿O con una sola cosa, un solo aparatico? Con eso y mejorar el estilo de vida, eliminas todas. No depende de cada ser humano, como somos tan individuales, tan independientes, tan diferentes el uno del otro. De pronto lo que me sirva a mí no le sirve a usted y viceversa. No, no. El ser humano es único, organizado por sistemas, por células, es único. Y realmente lo que prima en esto es estilo de vida, conductas. Nuestra salud se ve afectada más en un 60% por descuido de nuestra salud que por otros factores como sociales, emocionales, familiares, que eso abarca un 40%. Realmente uno tiene que cuidar la salud en un estilo de vida adecuado. Usted mencionó también que hay ciertos alimentos, por ejemplo, como los azúcares, los dulces, que sí pueden incrementar precisamente el malestar de la migraña, pero de pronto también hay algunos alimentos que pueden ayudar a quitarla. Es decir, de pronto, no sé, los frutos secos o no sé, ¿hay algún alimento que en vez de incrementarla la disminuya? ¿También Sí, sirve? claro que sí. El aloe de vera, que tanto se habla que es la misma sábila, es impresionante. ¿Tomada? El resultado tomada. Es impresionante. ¿En los infusión o resultados cómo, por ejemplo? En infusión, algunos lo cocinan con jengibre, que tonifica el pulmón también. Cuando uno tonifica el pulmón, lo que hace es mejorar la acidez de nuestro organismo. Pulmón y riñones son los que manejan nuestra acidez o nuestra alcalinidad. Entonces, la sábila es muy impresionante para el uso de los pacientes con migraña, para el tratamiento de los pacientes con migraña. Margarita, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Temas de Familia, Margarita. Gracias, fiel televidente de ustedes. Muchísimas gracias. Cuéntanos. Mira, interesante el programa. Y fíjate que yo acabo de llegar a sintonizarme y me parece muy interesante porque mi hermano sufre de migrañas. Y yo quería preguntarle al doctor si de una migraña puede repercutir o desencadenar en un derrame cerebral. Ok, interesante pregunta, Margarita. Muchísimas gracias. No, ya esto es otro tipo de patología. Los derrames cerebrales, como llaman popularmente, es una hemorragia cerebral producto de una alteración de los vasos sanguíneos a nivel del cerebro, producto de alteraciones del sistema cardiovascular. Ya no, esto no sería una migraña, esto es otra patología diferente. ¿No puede la migraña llegar a desencadenar precisamente un problema como estos? No. 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 ¿La migraña puede llevar a una persona hasta la muerte?
Si le pasa como a mí, que se accidenta, hace un síncope conduciendo un automóvil, pudiera llevarlo a la ¿Y muerte. cómo llega uno a desmayarse por un dolor de migraña? ¿Es tan agudo el dolor que lleva precisamente eso a una pérdida de la conciencia? Sí, se llama shock neurogénico. Tanto es el dolor que genera un shock en la persona. Y hay pérdida de conciencia. Se desconecta uno básicamente. Difícil, ¿no? Sí, grave. Usted mencionaba en algún momento de toda esta conversación que hemos tenido que las convulsiones hacen parte también como de la muestra de que existe migraña, ¿cierto? Algunas convulsiones. Viene acompañado con vómito, de pronto con salivación excesiva, ¿cómo viene acompañado eso? Sí, cuando hay una crisis migrañosa se altera el sistema nervioso autónomo. Es el sistema que maneja todo lo que son el sudor, la orina, la defecación. Entonces la persona aumenta esa sintomatología. Una persona con dolor de cabeza genera náuseas, distensión abdominal, ganas de orinar, ganas de hacer deposición. Algunas pudieran en algún momento no tener control del esfínter debido a la intensidad del dolor. Y algunas pueden tener contracciones musculares debido a la intensidad del dolor y que se traducen y las catalogan como epilépticas, pero realmente es un tipo de migraña que tiene cura. Es impresionante ver cómo con este equipo y con algunos productos naturales y un cambio de estilo de vida, coger un muchacho estudiante de Derecho que convulsionaba 2 y 3 veces diario a pesar de tomar anticonvulsivantes y que con solo el cambio de estilo de vida, la utilización de este equipo y de algunos suplementos nutricionales en tan solo un mes, ver cómo esa persona no ha vuelto a convulsionar más, aún quitándole los anticonvulsivantes. Es un tipo de migraña. Independiente que si hay convulsiones o no, el vómito como tal, no necesariamente acompañado de una convulsión, el vómito como tal, ¿también hace parte de la sintomatología? Sí, claro que sí, y es un mecanismo de defensa del organismo. Dios nos creó perfectos y el vómito junto con la fiebre y la diarrea son síntomas que van en defensa del organismo. Por ejemplo, si tú tienes una migraña y vomitas, posterior al vómito cede el dolor de cabeza. Eso te orienta a que tu migraña era digestiva, que tenías un problema digestivo y que tu mismo organismo tomó la conducta, elimina la toxicidad que hay en tu organismo y posteriormente el dolor de cabeza cede. Pero cuando no es digestivo, por ejemplo, ¿hay de pronto alguna reacción de nuestro organismo que hace que esa migraña también disminuya? Sí, claro que sí. ¿Cómo se puede Claro presentar? que sí. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una cefalea vascular, entonces es las personas que de pronto, esas que están viendo las lucecitas Sí. o que sienten zumbidos en los oídos, esa es una cefalea vascular. Con el solo reposo, colocar hielo, mejora esa insuficiencia vascular que se está presentando en el momento porque no lleva oxígeno al cerebro. Cuando usted coloca hielo, mejora el vaso sanguíneo y oxigena mejor el cerebro. Cuando se presentan este tipo de situaciones tan fuertes, cuando personas padecen migraña y son migrañas tan fuertes, tan profundas, uno piensa que de pronto tiene otra cosa diferente a la simple migraña. ¿Recomienda usted, según su experiencia, que deben hacerse exámenes? No sé, porque hoy uno escucha además que de pronto el cáncer en diferentes partes de la cabeza, tumores además, pueden también ser parte de la sintomatología que se presenta y uno piensa que es un simple dolor de cabeza o una simple punzada en el ojo o una simple migraña del lado izquierdo y va un poco más allá, ¿cierto? Correcto. Cada enfermedad tiene signos y síntomas. Cada enfermedad, un cáncer, un tumor en el cerebro, un vaso, un aneurisma en el cerebro te va a dar un tipo de dolor de cabeza diferente y en la zona donde está el problema, no una crisis de migraña que es completamente diferente. Las personas que no sufren de dolores de cabeza, pero que en algún momento tienen un dolor de cabeza súbito, intenso, que no mejora con nada, debe consultar la urgencia porque ese paciente tiene que ser estudiado y descartar problemas cerebrales. Vamos a comenzar en este punto del programa, doctor Wilfrido, a brindarle a los televidentes recomendaciones. Tipsitos sobre todo para comenzar a cambiar su calidad de vida y su estilo de vida y mejorar su calidad. Excelente. Empezar el día con agua. Tomar agua. El ser humano amanece deshidratado y el día a día, en el transcurrir del día, nos deshidratamos más. Es decir, lo primero que debemos consumir es agua. Agua. Antes que cualquier, que un Antes que café con cualquier leche, que alimento. jugo de naranja. Agua. Agua. Un vaso con Y lo agua. invito a quedarnos ahí. Vamos a hacer una pausa para comercial y al regreso continuamos. ¿Listo? Ya volvemos. Temas de familia. Temas de familia.
A mí me dicen que yo debo que estar relajada, así que ya en pocos minutos hay que acabar el programa para yo poder relajarme y poder hacer este procedimiento como debe ser. Mientras tanto, en estos 3 minuticos que nos quedan para finalizarlo, doctor, continuemos. Comenzamos el día con agua, luego... Frutas. Ok. Empezamos con las frutas, cereales, semillas, leche de soya. Eso es desayuno, ¿de acuerdo? Agua cada 2 horas. Bicarbonato con limón y agua 1 o 2 veces al día. Uy, excelente. Eso, cualquier persona que tiene indigestión, como lo llamamos comúnmente, al tomar bicarbonato con limón, vamos a mejorar el pH del sistema digestivo. El pH es la cantidad de hidrógeno que hay en nuestro sistema digestivo para que el estómago sea ácido, para que el intestino sea alcalino. Esa acidez o alcalinidad que debe tener el sistema digestivo nos va a permitir ser saludable. Entonces, el hombre es lo que come, lo que absorbe y lo que no elimina. La salud del ser humano es así. Lo que no elimina, Hay correcto. personas que comen 3 veces al día y no hacen deposición sino cada 3 días. Eso es grave, Gravísimo, garrafal, sí. porque no estás eliminando las toxinas. El consumo del agua continuo durante el día te permite tener unas heces blandas y hacer deposiciones a diario. Ejercicio. El ejercicio es preferible hacerlo en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque hay el cambio de dióxido de carbono de toda la polución de los automóviles en el día. Eso se cambia en la noche por las plantas. Las plantas cambian el dióxido de carbono por oxígeno. Entonces es aconsejable hacer ejercicio por la mañana. Mucha gente hace ejercicio al mediodía, garrafal. Uy, sí. En Sobre pleno todo con la medio sol, temperatura que manejamos garrafal. nosotros acá, eso es mortal. Sí, eso es mortal. Al mediodía, obviamente, después del almuerzo, en el que puedes consumir una harina, una proteína, poquito proteína, mucha ensalada, muchas verduras. Eso te va a permitir tener una nutrición adecuada y posterior a eso, tomar un té. Ok. Un té caliente. Caliente. Muchas personas están tomando té frío. El frío colapsa los vasos, atrapa la grasa, produce arteriosclerosis, porque toda la grasa que se pega en los vasos sanguíneos va a producir eso, Ok. por el frío. Si tú tomas un té caliente después de alimentarte como costumbre, la grasa se va a eliminar de tu cuerpo. Disipas la grasa con el calor. Ok. ¿Qué tipo de té, por ejemplo? Yo tengo un té particularmente que utilizo con todos mis pacientes, que se llama té antilípidos. Eso tiene 5 raíces chinas, es el único té. Pero de los que encontramos en el mercado, por Cualquier ejemplo, té. hierbabuena, sidrón, Cualquier manzanilla. té caliente, cualquier té caliente que uno consuma es excelente, porque el calor y el té y la propiedad de la hierba que tú consumas te va a generar unos beneficios Ok. adicionales. ¿Y de merienda? De merienda, frutas. Fruta. Yo le ¿Y en la recomiendo. noche? En la noche un batido de frutas con vegetales, puedes comer un sándwich con un jugo de fruta en agua, 0 lácteos, Ok. porque realmente es lo que uno necesita, vitaminas, minerales, aminoácidos. Y con esto, miren qué alimentación, me echarán un cuento, ¿cierto que sí? Se nos agotó el Excelente, tiempo, doctor. claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un teléfono donde los televidentes se puedan comunicar con usted. 369-3830, 316-537-8031. Feliz día. Gracias Gracias. por estar con nosotros. Gracias a A ustedes ustedes. también gracias por acompañarnos. Sigan con Telecaribe y su programación. Los espero sin falta a 10:30 de la mañana. Chao. Temas de familia.